Ok, este charla se llama El viento bajo las alas del líder. Y elegí 3 mujeres. Una es Débora, pensando que ella era para nosotros una mujer profesional. Abigail, que era una ama de casa, y no vamos a hablar de su esposo. Y Miriam, una líder en el pueblo de Dios. Y decidí elegir esas 3 mujeres como tienen diferentes roles, vamos a decir. Todo tiene el rol de la mujer, pero tenía diferentes roles o guiones que el Señor dio a ellas. Y también podemos aprender cuál es el bueno que hicieron y qué es el malo que hicieron para que no imitamos el bueno y no imitamos el malo, ¿verdad? Pues primero, antes de comenzar con Débora, quería hablar, la pregunta que quiero hacer es, ¿pueden las cristianas trabajar fuera de la casa? Voy a leer Proverbios 31, 10, luego 13, 19 y 22. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Y yo creo que es importante resaltar que la mujer siempre ha trabajado y mucho. Eso no vino después de la caída, la mujer siempre ha trabajado. Y obviamente de Proverbio 31, esa mujer era supermujer, como tú dijiste. Realmente la pregunta no es si la mujer debe trabajar, es si debe trabajar afuera de la casa. La familia entera en el pasado trabajaba juntos, compartiendo la vida a través de mantener la familia. Y la mujer tenía que administrar la casa, limpiar, cocinar, preservar comida para el futuro, fabricar la ropa, mantener la huerta, educar a los hijos, enfermería, hospitalidad, etcétera, etcétera. Ella fue una trabajadora fuerte. La diferencia, o mejor dicho, la influencia que ella tuvo sobre su familia fue enorme, porque ellos estaban juntos siempre. La familia entera trabajaba juntos. Y quiero dar una historia de una pareja del siglo XVIII, Jonathan y Sarah Edwards. Él era un pastor y teólogo, yo me imagino que ustedes lo conocen, pero alguien, 150 años después de su muerte, ellos buscaron qué fue su legado. Y Sarah obviamente estaba viviendo pre la revolución industrial. Hoy es su legado. Ellos tuvieron 11 hijos. Y 150 años después, había un vicepresidente de Estados Unidos, 3 senadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 profesores, 80 oficiales de administración pública, 100 abogados y 100 misioneros. La influencia de la mujer es fuerte. Nosotros podemos influenciar no solamente nuestros hijos, pero los próximos, porque es un legado que estamos pasando uno a otro. Pues, ¿dónde queda la influencia de los padres sobre los hijos? Obviamente es en la casa, es levantando esa familia. Y yo quiero preguntar, porque yo he visto como médico, ¿el trabajo es una maldición? Yo veo muchísimo, la gente cree que el trabajo está mal. Eso, uno no quiere trabajar, siempre está buscando una razón para no ir al trabajo. Pero yo me pregunto, ¿cuándo instituyó Dios el trabajo? Lo voy a leer Génesis 2:15.
El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso fue pre-caída. El trabajo no es una maldición. La diferencia es, antes de la caída, el trabajo fue placentero, nosotros disfrutamos, recibimos satisfacción. Post-caída, ha cambiado un poquitico. Génesis 3, 17 a 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo no fue la maldición, era la forma que tenemos que trabajar ahora, que es más difícil por nuestro pecado. Pues el trabajo pre-revolución industrial unía la familia. Lo que pasó con la revolución industrial es que en vez que la familia trabajando en conjunto en la casa, ahora el trabajo es afuera de la casa. Y eso separa la familia. Entonces la influencia que los madres y padres tienen sobre sus hijos es menos, obviamente. Pero cuando hablamos de la mujer trabajando afuera de la casa, tenemos que darnos cuenta que hay casos y hay casos. Si no es necesario trabajar afuera de la casa cuando tienen niños pequeños, obviamente eso es el ideal. Pero eso no va a pasar con todo el mundo. Hay mujeres, quizás madres solteras, su esposo falleció, etcétera, que no tienen alternativa. Pero ellos sí tienen que buscar la forma de influenciar su familia y confiar en el Señor para que Él va a dedicar a su familia. Pues, ¿dónde queda la influencia de la madre sobre los hijos si la mujer está fuera? Obviamente el mundo es que está enseñando a los niños. Y no es que las mujeres son inferiores o incapaces, sino el trabajo de madre es mucho más importante de lo que el mundo dice. Eso es parte de la mentira del mundo. La madre, eso cualquiera puede hacer ese trabajo. Eso no es verdad. El trabajo afuera de la casa no es más importante que el trabajo adentro de la casa. Eso es otra mentira del mundo que no podemos comprar. Salmos 127:3 dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y recuerda que dijo Dios, o Jesús, mejor dicho, Dios, pero Jesús de los tiempos finales. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo sino más división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Ustedes creen que estamos viviendo ese tiempos? Pero mira la influencia de los padres cuando ellos pueden levantar hijos sabios. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. No queremos ser en la última, queremos ser que tener hijos sabios que también puede glorificar a Dios. Pues lo voy a comenzar con Débora, la mujer profesional. Débora profetiza, mujer de Lapidot, y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Eso es Jueces 4:4-5. Bueno, dice aquí que ella era profetisa y jueza. Ahora, es importante recordar que Israel
el antiguo Israel, la política y la religión eran inseparables. Y siempre las mujeres no eran parte de los líderes. Los líderes eran los sacerdotes y los reyes. La mujer podía profetizar, la mujer tenía mucho valor, hacía mucho, pero no era parte del liderazgo. Menos una, y no creo que queremos imitar a ella, que fue Atalía, hija de Jezabel y Acab. Cuando su esposo, que era el rey de ese tiempo, Joram, murió, ella cogió el reinado y mató todos sus hijos para que nadie podía cogerlo. No creo que queremos imitar a ella. Ese fue un tiempo oscuro en la historia de Israel y Débora. Y Israel había quedado 200 años sin un líder después de la caída de Jericó. ¿Y qué fue que decimos es el rol? ¿Cuál es el rol de la mujer? Como decimos, es complementario. Tenemos que complementar a los hombres para que ellos puedan hacer el plan que el Señor ha dado a ellos. Y yo elegí Débora no solamente como una mujer profesional, pero hay mucho en la literatura donde han distorsionado el rol de ella. Y ella lo pinta como guerrera. Pero vamos a leer la Biblia y a ver cómo ella era realmente. Vamos a leer en capítulo 4, 6 a 7, los versículos. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Naftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísera, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas al oriente de Sisón, y lo entregaré en tus manos. Recordamos, Barak es guerrero y ella es profetisa. ¿Quién tú crees que tiene la relación más estrecha con el Señor? Era Débora. Ella oía lo que el Señor estaba diciendo y ella decía a la gente. ¿Y qué está haciendo Débora con Barak ahora? Ella está ayudándolo a oír lo que el Señor está diciendo. Ella está comportándose como su ayuda idónea. Y su relación con el Señor fue conocida porque la respuesta de Barak fue: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Jueces 4, 8. Ahora, antes que seguir, vamos a dar un poquitico de historia del tiempo de Débora. Israel había sido oprimido por los cananitas por 20 años y el comandante del ejército de ellos, Sísera, tenía 900 carros de hierro. Ahora, eso es casi 2007 años antes de Cristo. A tener carros de hierro en ese tiempo era la última en la tecnología. Eso es como para nosotros ser misiles dirigidos por láser. Porque los israelitas, ¿qué tenía? Quizá pistola. Era formidable el enemigo de que está hablando. Y él es guerrero, él sabe lo que está pasando. Era tiempos oscuros de Israel. Y se repite varias veces en aquellos días. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Creen que ellos están acostumbrados a seguir órdenes, trabajar en equipo, tener disciplina? No, en ninguna forma. Los israelitas no tenían nada, menos Dios. Sin embargo, reconocemos en esta historia y en otras historias también, lo confirma que Dios es más que suficiente. Ellos no tenían líder para animarlos, dirigirlos, guiarlos, y los carros de hierro fue, como yo dije, la última tecnología. ¿Pudieran ganar sin la intervención de Dios? Imposible.
Y ustedes no creen que Barak lo conociera. Era guerrero. Eso fue lo que él conocía. Él sabía, sin la intervención de Dios, estaban muertos. Y por eso él dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Claro, él dudaba de Dios. Yo no estoy quitando que eso fue pecado, pero yo quiero que nosotros ponemos en los zapatos de él. Eso no fue fácil para él. Él sabía que iba a morir, a menos que ellos seguían paso a paso lo que Dios iba a decir, pues él quería la profetisa y ir con él. Pues ¿quién es mejor a caminar que con una profetisa? Ella está oyendo la voz del Señor. Y escuche lo que Débora dice en capítulo 5, versículos 6 a 7. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Tú crees que ese fue tiempo fáciles para ellos? Ellos tenían miedo de salir de su casa. Las calles no eran seguros. La gente tenía miedo. ¿Y cómo es que Débora llama a sí misma? ¿La jefa? ¿La guerrera? No, ella se llama como madre de Israel. No se ve en ningún sitio donde ella se burla de él, mandándolo, intimidándolo, sino guiándolo, sirviéndolo y protegiéndolo, como una buena madre hace con su familia. Barak convocó a Zabulón y Neftalí en Cedes y subieron con él 10,000 hombres, y también Débora subió con él. Y en capítulo 4, versículo 14, leemos: Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido de Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Pensamos bien aquí. Ellos fueron a las montañas. ¿Dónde será el mejor sitio para luchar contra un enemigo que tiene 900 carros de hierro? En las montañas. ¿Y dónde manda el Señor? Al valle, baja. Donde eso es el peor sitio en la mente de Barak, obviamente, donde ellos podían luchar. Pero él sabía, si él no pasaba cada paso como el Señor decía, no iban a sobrevivir. ¿Y quién fue a la batalla? Barak y 10,000 hombres, no Débora. Ella se quedó en la montaña. Él bajó con ellos. Ella estaba comportándose como su ayuda idónea, ayudándolo a oír la voz de Dios. ¿Y Barak era el esposo de Débora? Su esposo se llamaba Lapidot. El rol de la mujer es en sumisión a los hombres, aunque obviamente el grado de sumisión a su esposo tiene que ser diferente al grado de sumisión de su vecino o a su jefe, obviamente. Pero nuestra actitud debe ser mujeres respetuosas y sumisas. Y como decimos en la otra, las mujeres no son los únicos que deben ser sumisas. Esclavo a amo, creyentes a las autoridades, entre creyentes y creyentes hacia Dios, que decimos en la otra charla. Pues si el deseo de Dios es que seamos sumisas en nuestra caminar, entonces cuando yo no soy sumisa, es a Dios que yo no estoy sometiéndome. Y eso es algo que tenemos que fijarse, porque siempre estamos enfocados en la persona, y eso no es. Es a Dios que yo estoy en pecado cuando yo no estoy sumisa. Una actitud de sumisión es una vida en sumisión a Dios. Podemos ser como Débora, mujeres profesionales sometidas a las autoridades que fueron puestas por Dios, según la Biblia.
Cuando Barak vaciló, el Señor dijo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sisera en manos de una mujer. Eso es en 4:9. Recuerde, el mejor sitio para él es en la montaña, si seguimos la lógica del mundo. Pero Dios no sigue nuestra lógica. El Señor sabe mejor que nosotros. Y leemos ahora en capítulo 4, versículos 17 a 21. Pero en ese tiempo, el Señor mandó en la guerra un aguacero. ¿Y qué pasa con los carros de hierro en un aguacero? Se estacaron en el lodo. Se murieron todos menos Sisera. Pues Sisera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sisera y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dio, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo se lo acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró a la tierra, pues él estaba profundamente dormida y agotada. Y murió. No muy femenina, ¿eh? Ahora, en ese tiempo fue las mujeres que asamblea las tiendas. Eso fue su trabajo, vamos a decir. Pero yo doy gracias al Señor que no me ha pedido hacer eso. Pues, ¿quién ganó esa guerra? La mujer que el Señor entregó no fue Débora. Fue a él, obviamente. Débora utilizó su profesión en una forma que agradó, y también a él, en una forma que agradó a Dios, trayendo a él la gloria y a su pueblo la bendición. La guerra fue entregada en las manos de Jael, pero quien realmente ganó esa guerra fue Dios. Sigue sus pasos, aunque no son lógicos. Parece que eso no va a funcionar, pero él sabe lo que está haciendo. Ok, vamos a cambiar a Abigail ahora, la ama de casa. Yo titulé eso Una mujer enfocada en Dios, porque ese señor tenía un esposo. Ella estaba casada con Nabal y 1 Samuel 25:3 describe los dos como la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. No sé ustedes, yo espero que nadie tenga un esposo como Nabal, pero yo me imagino que aquellos que están casadas, que a veces su esposa es medio áspero, por lo menos ocasionalmente. Esa es su forma de ser, eso es como Dios lo creó. Recuerda, somos su ayuda idónea para ayudar a mejorar esto. Él necesita a nosotros, porque eso es como es. Eso es como yo dije, Dios lo creó así. Y obviamente hay algunos peores que otros, pero todos tienen su día malo. Y si hay una cosa que yo he aprendido, los hombres no son mujeres. Obvio, ¿verdad? Pero físicamente eso es fácil a ver. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ellos no piensen como nosotros emocionalmente, mentalmente, la forma de pensar, ellos no piensan como nosotros. La forma de hacer las cosas son totalmente diferentes que nosotros. Y tenemos que aprender de ellos. El cerebro del hombre es diferente que la mujer. Y eso se ha probado ahora médicamente también, que ellos están haciendo estudios
que demuestra que hasta el cerebro, la forma de hacer la misma cosa que la mujer, ellos usan diferentes áreas del cerebro para hacerlo. No son mujeres. Y sabemos eso como cristianos. Génesis 2:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es importante saber, el varón, eso es embriológicamente, lo voy a dar un poquitico aquí para que se entienda. En el 8ª semana del estado fetal, el cerebro de cada género comienza a cambiar. Hasta este punto son igualitos los dos. Un aumento en la testosterona en los varones defeminiza el cerebro de la mujer, del hombre, perdón. Y eso produce una disminución en las células de comunicación y un aumento en el centro de agresividad y deseo sexual. Comienza en el 8ª semana fetal. Los varones infantes están mirando las cosas con colores y lo que se mueve, como los juguetes que se ponen encima de la cuna. Ellos quieren ver las cosas de color, las cosas que están moviendo. De hecho, en la literatura de medicina decía, los hombres fueron criados para mover, ver cosas moviendo y hacer cosas mover. Son diferentes. Y uno de los problemas es nosotros como cristianos muchas veces mezclamos la verdad con una mentira sin darnos cuenta. Pero Génesis 1:28 dijo, llenad la tierra y someterla. Esto es lo que los hombres hacen. Ahora, la hembra es un poquitico diferente. Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Éramos creados como ayuda idónea. Y en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Génesis 3:16 de nuevo. Pues la mujer fue criada, diseñada para relaciones. Según la nueva literatura psiquiátrica, el cerebro femenino está programada para la conexión y para mantener la armonía. Y eso hay muchos estudios con resonancias funcionales y PET scans que demuestran que el cerebro de la mujer es diferente que hombre. Y se ha notado, había un estudio donde estaba notando que los bebés que todavía están en la cuna, ellos aumenten el contacto con los ojos en aquellas alrededor de ellas 400% en los primeros 3 meses. Los varones no hacen eso, están mirando esos colores, esa cosa moviendo. La hembra está buscando la conexión desde la cuna. Es increíble, la medicina está probando que la Biblia tiene razón. Y recuerde que el mundo dice, no, somos iguales. Es que eso es la educación que le damos. En la cuna no hay ninguna educación. Eso acaba de nacer. Y Salmo 144, 12b nos dice que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. La palabra hebrea usada allá para columna es susim, que significa piedra angular o conectadora. La mujer por naturaleza quiere mantener las relaciones. Y por diseño, no solamente ella tiene esa necesidad, ella tiene la habilidad para mantener la casa, la iglesia, el trabajo. ¿Dónde está? La mujer es como la pega que está manteniendo la armonía entre la gente. Dios es infinito, nosotros finitos, como yo lo había dicho, cada género demuestra un aspecto de él. El hombre por natural es áspero y esta es una de las razones que él necesita la ayuda idónea. Abigail demostró la dulzura, la sabiduría y espíritu sumisa aún en circunstancias muy
aversas. Pues en conclusión, los hombres son ásperos a diferentes grados, obviamente, y eso es una de las razones que él necesita la ayuda idónea. Ahora, David y sus hombres trabajaban como protectores de las propiedades de los ricos, y David mandó a alguien para cobrar, y escucha la respuesta de Nabal. Eso en 1 Samuel 25, 10 a 11. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselo a hombres cuyo origen yo no conozco? ¿Tú crees que eso es verdad? Yo volví para ver lo que los siervos de David decían a Nabal. No mencionó que era hijo de Isaí. Ese ya sabía muy bien. Imagínense, ¿quién no conocía a David que mató a Goliat con un hoyo? Una onda, ¿verdad? Todo el mundo sabía quién era. ¿Y qué estaba haciendo David en ese tiempo? Huyendo del rey Saúl. Eso fue, él estaba burlándolo, él estaba sarcástico y estaba insultándolo, y David lo captó. La respuesta de David fue, y David dijo a sus hombres: cíñese cada su espada, y cada hombre se ciñó a su espada. David también se ciñó su espalda, y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Nada nuevo bajo el sol. La gente habla. Igual que ahora uno dice: ¿usted sabe lo que pasó con fulano? Pasó en ese tiempo también. Él sabía quién era David y él estaba insultándolo. Él estaba sometiendo su tierra. Ahora, David estaba haciendo la misma cosa. Uno de los mozos habló con Abigail explicando el buen servicio de los hombres de David y el mal que ocurrirá contra la casa entera, y escucha cómo él explica a Nabal en el versículo 17. Él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Es un hombre difícil. Y el mozo reconoce la inteligencia y la sabiduría de Abigail y la falta de lo mismo en Nabal. Por eso él fue a ella. Pues ella obviamente tenía un buen testimonio. Y eso es como nosotros leemos en Proverbios 31, 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y le alaba. En ese caso no fue sus hijos ni su esposo, fue el mozo que vivía con ella, que sabía de su testimonio. Pues evaluando la respuesta de Abigail, vemos Salmos 144, 12b, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar el palacio, ¿verdad? Ella va a trabajar para mantener la armonía. Leemos en 1 Samuel 25, 18 y 19, entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pues nada dijo, pero nada dijo a su marido Nabal. Proverbios 31, 17 dice: ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Eso es lo que Abigail hizo. ¿Ustedes creen que eso fue falta de sumisión a su esposo? ¿De no decirle lo que estaba haciendo? Yo creo que la forma de pensar es: ¿su meta fue para engañarlo o fue para protegerlo? 1 Samuel 16, 7 dice: pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Proverbios 31, 12, ella le traía bien y no mal todos los días de su vida. Ella tenía un esposo
que para mí será imposible. Pero ella estaba interviniendo para él, para que no matara a él ni al resto de su casa. Es importante también estudiando eso, que aun cuando el esposo no es creyente, que es lo que ella tenía aquí, y la tarea fue muy difícil, nosotros somos sin excusa. Ella tenía que seguir lo que el Señor le dijo. Ok, ella fue donde David, bajó de su asno y postró delante de David. ¿Se nota la sumisión? Ella está trabajando como una ayuda idónea, no solamente para su esposo, también para David en ese momento. Ella pidió a David que eche la culpa sobre ella por lo que ha pasado, ayudándolo a pacificar la situación. Ella está mintiendo porque ella no sabía, ella no estaba allá cuando él mandó lo que dijo a los mozos. Pero no, ella está interviniendo para su esposo, como Cristo hizo para nosotros. Segundo de Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y escucha la honestidad aquí, porque no está diciendo mentira a David. En versículo 25, ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Se ve que no está diciendo mentira. Ella está diciendo que yo no lo vi, pero yo estoy interviniendo para mi esposo. No es mentirosa. Ella es ayuda idónea y ella está ayudando a David a ver la realidad de su pecado en lo que él estaba a punto de hacer, ¿verdad? Ella está portándose como ayuda idónea a David también. Proverbios 31, 26 a 27 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Eso es exactamente lo que ella hizo. Y vemos aquí el poder de una mujer caminando con Dios. Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas que el que escuche sus consejos es sabio. Sabemos ahora, vamos a ver, que David en ese momento, aunque estaba equivocada, es un hombre sabio. Es 1 Samuel 25, 28 y después 30, 31. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Ella tenía que tener una estrecha relación con el Señor, no solamente por vivir con Nabal y saber qué hacer, pero ¿cómo ella sabía que él iba a ser el príncipe? ¿Cómo él sabía que él estaba haciendo la batalla del Señor? Es el Señor que reveló eso a ella. Y nosotros vemos en Proverbios 12:15 en acción, el camino de necio es recto a sus propios ojos, mas escuche el consejo de sabio. El consejo es sabio. David frenó lo que iba a hacer y escuchó de Abigail. Qué ejemplo de sumisión. David está totalmente desenfocado.
en ese momento. Su deseo es carnal y pecaminoso en querer derramar sangre inocente con la culpable. Y ella lo trata con dignidad. Para hacer esto, necesitamos un caminar estrecho con Jesús. Ella lo tuvo porque dijo, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Ella tenía esa relación con el Señor. Igual que con Débora, el líder en ese momento estaba desenfocado. ¿Se nota alguna señal en ella de orgullo, intimidación o tratando de tomar el control? ¿Cómo ellas dos podían hacer esto? Viviendo con una confianza tal en Dios que podían morir a sus propios deseos y miedos y seguir al Señor. Ambos, en Débora y Abigail, vemos la bendición del Señor sobre sus vidas. En Débora evitó muchas muertes y la destrucción de su pueblo. En Abigail evitó una masacre con sangre inocente y ayudó a David a no pecar. Esto es lo que hablamos, ese espíritu tierno y respetuoso. Y la única forma que ella podía hacer eso es viviendo totalmente dependiendo de Dios. De hecho, yo creo que vivir con Nabal, que era muy difícil, yo estoy seguro que no trató a ella muy bien tampoco. El Señor la formó, la moldeó a través de vivir con Nabal y después la llevó al palacio. Sabemos el resto de la historia. Ella regresa a su casa y Nabal está embriago y con mucha inteligencia ella espera el día siguiente para revelar lo que pasó a su esposo y 10 días después se muere. El Señor se llevó a su esposo. Nabal, como decimos, Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero en el final es camino de muerte. La muerte de Nabal, eso va a sonar horrible, pero para ella fue una liberación. Él fue muy, muy difícil. Y David también fue totalmente desenfocada. Él utilizó a Nabal para santificarla y luego la llevó al palacio, como yo dije. Y fíjense en la humildad de Abigail en aceptar la mano de David en matrimonio. Eso se ve en versículo 41. Y ella se levantó y postrándose rostro en la tierra dijo, he aquí vuestra sierva, es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Yo me pregunto si yo podía hacer esto. Yo tengo algo desenfocado enfrente de mí. Yo creo que yo comienzo a pensar que eso no es lo que el Señor quiere. Tenemos que ser sumisos, tenemos que caminar nuestro rol como el Señor quiere que caminamos. Pues, ¿qué aprendemos de esto? Primero, la vida cristiana no necesariamente es fácil. Sin embargo, tenemos que aprender a verla a través de los lentes del Señor y vivir por fe y no por vista. Segundo, Dios es bueno y Él tiene propósito en lo que hace. Aunque no lo entendemos, Él tiene un propósito. Y tercero, siempre recordamos que los planes de Dios van más allá de lo que podemos entender o imaginar. Y entonces creer firmemente que todo lo que Dios hace es bueno. El ejército de Israel no sabía que Él iba a mandar un aguacero. Abigail no sabía que iba a ser capaz de tranquilizar a David, pero siguió. Yo estoy seguro que ella estaba temblando, pero siguió sumiso como el Señor nos manda. Pues tenemos que cambiar el chip. El chip es lo que Dios hace es bueno y yo necesito. Él es que tiene razón, no yo. Y una mujer humilde viviendo el diseño de Dios cumplirá los planes del Señor en su vida.
Ok, la última mujer de que vamos a hablar hoy es Miriam, una líder. En ese tiempo fue el templo, para nosotros es en la iglesia. Miriam tuvo un caminar con el Señor desde muy joven. Se estimula cuando tiene como 7, 10 años, es cuando el Señor la utilizó a salvar a Moisés en el río Nilo. Y ella tenía cualidades excelentes. Ella tenía liderazgo, era protectora de su hermano, emprendedora, ingeniosa, madura, desinteresada. Y tenemos que recordar, cuando Moisés fue al palacio, ella pasó 40 años sin ver su hermano. Pues ella, aún con todo ese tiempo separada, ella siguió en su misión a su hermano cuando él volvió como líder. Ella vivió las confrontaciones de Moisés y Aarón con el faraón y especuló que él estaba orando y apoyándolos. Ella vio todas las plagas que el Señor mandó. El milagro de que el faraón permitió el éxodo del pueblo que estaba manteniendo la economía en ese tiempo. Y ella vivió también en Éxodo 14, cuando el faraón cambió su mente, salió atrás de ellos con todos sus mejores carros, caballos y toda su gente. Y los judíos ahora tienen el mar enfrente, el ejército atrás. Y según la palabra, el ángel de Dios y la columna de nube que había ido delante del campamento de Israel se apartó y iba tras ellos, colocándose entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. ¿Quién es el ángel del Señor? Jesucristo, preencarnado. Él fue enfrente y se puso atrás entre ellos y el enemigo. Ella vivió Salmo 115:9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Ella vivió cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo sobre tierra seca y Faraón con todos sus carros, caballos, jinetes y ejército se ahogaron cuando el mar regresaba a su estado normal. Y la reacción de Miriam se ve en Éxodo 15:20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras de ella con panderos y danzas. Su liderazgo surgió naturalmente y eso fue confirmado para las mujeres que la seguían. Pues, ¿qué está haciendo ella? Ella está influenciando a las mujeres a observar lo que el Señor está haciendo, tener gratitud a Él y trabajar con Él y alabarle. Y el impacto de eso se ve en Éxodo 35, versículo 22 y después 25-26. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Se puede decir que Miriam estaba lidiando las mujeres, pero yo especulo que ella estaba animándolo para hacer esa tarea también. Pues una de las funciones de un líder, no importa si es masculino o femenino, es estimular a las personas con quien está trabajando a seguir a Dios y a hacer buenas obras. Como nos dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y consideramos como estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Hebreos 10:24. Dios está dándolo a ella la posición de liderazgo. Y 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalta
a su debido tiempo. Si tenemos el don de liderazgo, fue Dios quien se nos dio esto. Y es necesario que nosotros lo usamos como Él dicta, no como nosotros queremos o no como el mundo nos dice. Romanos 3:1 nos dice, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces necesitamos trabajar bajo el liderazgo de la iglesia. Y Efesios 4:1-3 dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Y como líderes, en Lucas 12:48, a todo lo que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más lo exigirán. Mantenga eso en la mente cuando vemos lo que pasó con Miriam. Era profetisa, pues ella tuvo una relación muy estrecha con el Señor también. Sin embargo, cuando ella tuvo 50 años, se desenfocó. Ojo, el desenfoque produjo la caída en pecados que son muy comunes en los líderes, el orgullo y la envidia. Leemos en Números 12:1-2. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotras? ¿Ustedes vieron una conexión en la mujer cusita con su queja? Yo no veo ninguno. Yo creo que eso fue la excusa. Se nota otros pecados aquí que son muy comunes en nosotros también, las mujeres, el chisme y la queja. Ojo. Y yo quiero decir la razón por qué eso es tan peligroso en los líderes. Números 11:1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Las ovejas siguen sus líderes. Y cuando nosotros estamos desenfocadas y en pecado, estamos guiando a ellas a pecar también. Eso es importantísimo. El Señor lo oyó. Y como Él es lo mismo ayer, hoy y siempre, cuidamos. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dado, usémoslos, como Romanos 12:6 nos dice. Y dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Él es que nos da los dones y Él es que nos da la cantidad de dones. Él da más a algunos y menos a otros. Muchas veces no entendemos por qué, pero Él tiene un plan y Él sabe lo que está haciendo. Él usa a algunas personas en formas más poderosas que otras personas, y cuando trabajamos en armonía, el trabajo es más efectivo. ¿Y por qué? Escuche lo que el Señor justo después de la queja de Aarón y Miriam y antes de la disciplina dijo, Números 12:2, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Yo creo, especulo obviamente, que Él usa a las personas más humildes en forma poderosas, porque ellos pueden manejar la fama, los elogios, etc. Aquellos que son orgullosos, esos se van a su cabeza y se caen. Y en Números 12:10-11, el Señor confronta a Aarón y Miriam, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. ¿Quién era que tenía que pronunciar las personas inmundas cuando tenía leprosa? El sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Aarón.
qué vergüenza, qué culpabilidad que él tenía que sentir en su corazón, porque él ahora tiene que pronunciar su hermana leprosa. Pues, ¿qué debemos aprender de la vida de Miriam? El Señor nunca usó a Miriam de nuevo. Ella perdió su posición por falta de sumisión a su líder. Tener muchos dones del Señor no garantiza que nosotros vamos a usarlo bien. A menos que estamos caminando en el Espíritu, podemos caer en pecado. Y no importa cuánto tiempo estamos caminando con el Señor, no importa cuántos milagros hemos visto, sin Él no podemos hacer nada. Él es el bien. Y no importa cuánto el Señor nos ha usado, tenemos que luchar contra el orgullo, la división y el chisme. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pues no deberemos solamente comenzar bien, sino terminar bien. Pues en resumen, Miriam fue una mujer muy dotada por Dios, fue usada por Dios a una edad muy joven para salvar a Moisés de cierta muerte. Ella lideró a las mujeres y tuvo un impacto bueno sobre ellas, y sin embargo, en un tiempo de su vida dejó que el celos y orgullo entraran en su vida, que produjo falta de sumisión y sufrió las consecuencias. Romanos 3 y 1 y 2 dice: sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad o lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Miriam perdió la influencia que tuvo por trabajar en contra de Dios. El Señor más nunca lo utilizó, y leemos que se murió y fue enterrada en el desierto de Sin, en Números 21. Si queremos ser usados por Dios como líderes, si queremos tener éxito como líderes, si queremos tener mayor intimidad con Dios como líderes, entonces tenemos que lidiar como Dios quiere, como ayuda idónea. Y puse eso. Seguir a Dios no siempre es fácil, sin embargo, siempre es beneficioso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bien clara. El problema es nuestra mente muchas veces, aun como creyentes, es entenebrecida y mi corazón es engañoso. Y yo quiero lo que yo quiero. Pero tú quieres que nosotros rendimos hacia ti y que podemos ser mujeres que siguen los pasos de Jesús, aunque no siempre son lógicos, aunque no siempre son fáciles. De hecho, muchas veces son difíciles, pero eso es donde tú estás guiándolo, y tú has prometido que nunca, nunca, nunca nos desampararás. Tú camina con nosotros cada día, cada minuto, y nosotros deberemos rendir nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida hacia ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Solamente pedí permiso al pastor Iván, no está allá, pero nosotros en nuestra iglesia tenemos 2 páginas para las mujeres. Uno es ESER, y en la página de la IBE estamos allá, pero están implementando una plataforma nueva, pues no está, pero en Facebook se puede encontrarlo, Ministerio ESER, y hay otro programa de radio como estaban hablando, es Mujer para la Gloria de Dios. Hay una página en Facebook, pero se puede entrar en la página de radioeternidad.com y todos los programas que hemos hecho están allá, y puede subirlo para oírlo, para usarlo, lo que ustedes quieran.
Y nuestro deseo, como el programa dice, es queremos ser mujeres para la gloria de Dios. Amén. Gracias.